Entonces, como introducción, el glaucoma neovascular es un glaucoma secundario a la formación de neovasos tanto en iris como en el ángulo iridocorneal. Generalmente se produce por isquemia retinal. Aunque la prevalencia es baja en los reportes, en realidad no es tan baja digamos, estos reportes no son tan certeros como para decir que, bueno, es algo que ocurre eventualmente. Las principales causas son la retinopatía diabética proliferativa, las oclusiones vasculares retinales y, en menor medida, el síndrome isquémico ocular. Entonces, el primer caso es un paciente masculino de 56 años, diagnosticado con diabetes inmunodependiente en 2006 y ya tiene un trasplante renal-pancreático. En 2016 el paciente es diagnosticado con retinopatía diabética proliferativa, ya en tratamiento con panfotocoagulación y aplicaciones de antiangiogénicos cada 7 semanas. En 2018 el paciente consulta por dolor ocular en ojo izquierdo, ya con máximo tratamiento médico con 4 drogas. Al examen físico, el ojo derecho, la verdad que no voy a hablar mucho porque estaba bastante bien, pero el ojo izquierdo tenía una visión de cuentadedos con una presión intraocular de 52 milímetros de mercurio y ya se veía neovascularización en iris y en el ángulo. Y además el ángulo ya estaba cerrado con unas sinequias que se veían en más de 180 grados, aunque el paciente era pseudofáquico. Esto es una iconografía del paciente, no sé si se puede ver, pero en el reborde pupilar se ve una rubiosis en collarete bastante típica, con una pupila que estaba un poco lenta a la luz. Esta es la retinografía, el fondo de ojos de ambos ojos. Se ve que, bueno, en ambos ojos los nervios son pálidos, el ojo izquierdo es un poco más pálido aún. Tiene todas las marcas de panfotocoagulación con amputación de los vasos periféricos y afinamiento vascular general. Entonces, en este paciente que tiene poco potencial visual en ese ojo, teníamos como opción hacerle la colocación de una válvula, pero también el micropulso. En el caso de él, se habló, el paciente era medio reticente a hacerse cirugía, así que bueno, en principio se planteó hacerle el micropulso ciclo G6 en el ojo izquierdo, con buenos resultados en el primer tiempo, pero 3 meses después el paciente vuelve a referirnos que tenía dolor y vuelve con la presión alta. La agudeza visual se mantenía igual, pero acá es como que ya cambiamos un poco el tratamiento y decidimos colocarle una válvula de AMED FP7 en cámara posterior con una aplicación de antiangiogénicos en el mismo acto quirúrgico. Lourdes, perdón, ¿qué programa usaron? No se te escuchó, Agus, pues se acopló. Sí, ya sé, ahí está. Del ciclo G6, ¿Cómo? ¿sabes decir si fue ciclo de destrucción, modulación, potencia, o más o menos cómo fue Em, con el ciclo? sí, se hizo en los 2 hemisferios. Ahora lo tengo anotado, eran con PUESAM 90. Sí, espera que lo tenía anotado para... No, Sea, entonces fue perdón, o sea, fue está. solo Ok. micropulso, no fue Sí, sí, sí. termólisis y ciclofotocoagulación, No, ¿no? no, no, fue solo micropulso, 90 segundos en cada hemisferio con 2000 miliwatts. Sí, eso es un micropulsado solo, entonces, correcto. Exacto, exacto. Sí, fue suave, digamos. sí, Em, el micropulso solo cuando hay 50 de presión en un neovascular donde tiene todo cerrado, como vos dijiste que tiene 360, no te va a funcionar. Ahí o tenés que ir a una termolisis o ciclofotodestrucción o como quieran llamarle de sinónimo, pero el micropulso no te alcanza, ¿no, Ana? No, no, ahí no claro, No, alcanza. no, yo estaba esperando que terminara el caso, pero en realidad ya nosotros todos hemos comprobado que para los glaucomas neovasculares, digamos, el subpulsado, el micropulso solo directamente no tiene sentido. Sí puedes combinar
una parte con micropulso, pero tenés que hacerle termólisis, y a mí me gusta en algunos casos hacer crío en un cuadrante, porque no Perfecto. solamente la crío, lo que yo hablaba con algunos retinólogos es que la crío te ayuda como a frenar la isquemia que está más allá de lo que es la zona de la pars plana, que es la zona donde a veces con la panfotocoagulación no se llega y donde se sigue produciendo todavía la estimulación para la angiogénesis. Entonces, uno ve muchas veces las panfotocoagulaciones perfectas en lo que es el sector del polo posterior y lo que es de las vorticosas un poco más arriba, pero en realidad hay toda una franja en la pars plana que queda sin tratamiento en líneas generales. Y entonces estos pacientes siguen haciendo cuadros de isquemia y siguen produciendo angiogénesis por no tener esta retina tan cocinada en la parte periférica. Entonces, lo que pasa que, bueno, irte a una crío, corres el riesgo de la tisis bulbi, o sea, por eso yo, si la hago en un solo cuadrante, Claro. y veo respuesta y prefiero después meterme en un segundo tiempo para otro cuadrante. Y hace Para ir. ¿Y qué tal la Sí, inflamación en estos ojos y ese tipo de tratamiento? ¿Ana, hace mucha inflamación? ¿Lo maneja de alguna manera especial o no? o sea, sí, justo el caso que están mostrando es un caso que ya prácticamente visión útil no tiene. Vamos a ver, por eso es un caso donde idealmente uno podría plantear esto. Si el paciente tuviese, por ejemplo, 20/80 de visión, por ahí uno es más conservador por los riesgos. Entonces, acá casi es el manejo de un glaucoma, casi un ojo ciego doloroso, podría ser prácticamente, porque no llega a Perdón. dolor, pero estás hablando de 50 y pico de presión, refractario a tratamiento, con un ángulo totalmente neovascularizado, sinequiado, o sea, que es poco, entonces, y por etapas y el manejo con corticoide al momento de la realización del procedimiento, o sea, la dexametasona sistémica y mucha acetato de prednisolona tópico los primeros días, y darle por lo menos un par de meses para ver la respuesta. O sea, Yo recordar tampoco. que estos procedimientos, tanto la No, termólisis terminar. como la crío, tienen una acción en el tiempo, o sea, por ahí uno ve efectos 3, 4 meses después de la aplicación, que es cuando se termina de consolidar el proceso no necrosis puntualmente, porque a veces no llega a ser una necrosis, pero sí de la fibrosis, que genera la misma termólisis o la criodestrucción. Pero Lourdes, hoy la válvula me parece una opción válida. sí, yo coincido con Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Lourdes? Soy Hola Angie. Angie, buen día. Perdón que me perdí, buen día. ¿Vos le hiciste antiangiogénicos en el primer procedimiento? Porque entré un poquito tarde. Sí, el paciente ya venía panfotocoagulado y con aplicaciones con De anti- intervalos, sí, de antiangiogénicos. Sí, Bueno, sí, me gusta mucho esta opción de la válvula con antiangiogénicos en estos casos. Me gusta mucho más que por ahí empezar con un diodo. Me gusta más esta opción con el tubo en vitrio. sí. Yo creo que quiero acotar una cosita. Eh, en los pacientes diabéticos con retinopatía diabética, hay algo que yo fui aprendiendo con el tiempo, que es que básicamente cualquier visión es útil. Entonces, al final de cuentas, le puede ir muy mal al otro ojo y la verdad es que mientras que el ojo vea, yo trato de tratarlo como lo trataría en cualquier circunstancia. Los pacientes muchas veces son resistentes a cirugía, y la verdad es que uno tiene que insistirles porque yo hice este mismo camino un par de veces. En general, como dijeron, micropulso solo a estos pacientes no alcanza. La ventaja que sí está bueno hacer micropulso combinado con termólisis. ¿Por qué? Porque el micropulso en general baja la presión más rápido. Entonces, el postoperatorio inmediato tiende a ser con una presión un poco más baja, y como decía recién Ana, que el efecto lo ves en unos meses de la termólisis o la crío, lo que quieras hacer, tenés como esa combinación de procedimientos que te ayuda a largo plazo. Pero como concepto me parece que en estos pacientes y con estas presiones, con micropulso solo no. Y lo que sí quiero, una experiencia personal, que lo hice un par de veces, tuve casos como este, que
me pasó igual, que el paciente no se quería operar y no lo operamos, y le hice el láser primero, y la realidad es que está reportado eso porque me pasó y lo empecé a buscar. Los láseres primero y válvulas después hacen desprendimientos coroides. Mm, claro. ¿Cómo siguió? Contanos. Bueno, el paciente entonces, esta es la iconografía del primer día, un ojo tranquilo, el tubo está bien, digamos, en cámara posterior, libre. Y actualmente el paciente, bueno, le fue bajando la visión, también obviamente por razones de sus problemas en la retina, maneja una presión de 30 con 2 drogas. La rubiosis persiste, aunque sin dolor, y continúa su tratamiento con retina de antiangiogénicos intravítreos. Bueno, y el segundo caso es un paciente masculino de 76 años, también diabético tipo 2. El paciente refería a tos crónica, viene con una hemoglobina glicosilada de 7,4 en tratamiento con 3 drogas y viene para una segunda opinión acerca de su ojo izquierdo. ¿Por qué? Porque el ojo derecho ya es un ojo que tiene una luz sin proyección, con PSX, una catarata rubra, pero el ojo izquierdo tiene todavía una agudeza visual de 20-150 con su mejor corrección, una presión de 24, al cuadro del glaucoma neovascular se le agrega la pseudoexfoliación y una catarata. Entonces, bueno, la pregunta era un poco qué hacer, si operar la catarata, no, bajar más la presión, bueno, cómo abordar a este paciente. Entonces, bueno, lo vimos con el doctor Martín Charles. Esta es la foto del paciente cuando llegó, con su panfotocoagulación y, bueno, obviamente su nervio óptico más pálido. Y bueno, lo que decidimos fue empezar con una FACO, con antiangiogénicos, tranquilizar el ojo con 2 o 3 aplicaciones más de antiangiogénicos, y como el paciente tenía tos crónica que realmente era bastante notorio dentro del consultorio, el paciente hacía como esas exacerbaciones de tos, en vez de hacerle la válvula para evitar cualquier tipo de hemorragia expulsiva o lo que sea, decidimos en este paciente hacerle de nuevo el micropulso. Actualmente el paciente, después de la FACO y con todo su tratamiento de retina, tiene una agudeza visual de 20-50, maneja presiones de 15 con 3 drogas, se va haciendo los antiangiogénicos cada 15 semanas y no presenta rubiosis. Así que bueno, este es un poco un caso en el que hubo éxito con el micropulso. ¿Cuánto tiempo pasó, perdón, el propulso? Ahora, Sí, 1 año más o menos pasó. Sí, viene regulando hace un año con 3 drogas. sí, 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 sí. Y con su pseudoexfoliación. Acá es importante destacar, perdóname, Sí. bueno, lo viste con Martín, o sea, lo viste con palabras mayores, ¿no? Es que es, eh, es importante destacar que a veces uno pensaría en algunos pacientes ir para simplificar en procedimientos combinados, pero muchas veces la ventaja de disociar procedimientos, explicándole al paciente que él necesita un procedimiento para glaucoma, un procedimiento para la catarata, un procedimiento para la retina, ok. Pero entonces uno evalúa la disociación en pasos con el objetivo de tener controlado los eventos potenciales que puedan ocurrir por cada procedimiento. Ujú, Porque cuando uno combina procedimientos, lo que haces es potenciar complicaciones o las mixeás, como digo yo. O sea, una complicación podría no aparecer estando sola en un procedimiento, pero si vos haces el otro procedimiento sobre ese, se combinan complicaciones o situaciones de posoperatorios más complejos. Entonces, el objetivo a veces de decirle al paciente, te saco la catarata, estabilizamos y vamos por el segundo procedimiento en función de cómo respondiste, eso es válido, aún sabiendo que el paciente necesita la cirugía algo para el glaucoma, o sea, o una válvula, o un micropulsado o termolisis, o una trave, o sea, lo que uno le quiera hacer, pero la disociación acá, ese es el concepto que me parece que vale la pena rescatar, no está mal cuando uno lo conversa con el paciente y el paciente tenga claro que va a ir a un segundo procedimiento en breve, o tercero. Eso me parece como concepto muy importante.
Y Sí, que sí, muchas veces las totalmente. presiones target en estos pacientes no suelen ser a veces las ideales, pero son a veces las mejores que podemos conseguir. Ujú. Y a veces escenarios conservadores preservan al ojo de potenciales complicaciones también. Es decir, uno diría 15 con 3 drogas, uno diría, bueno, está como para hacerle otra cosa, pero también sabemos que otra cosa en este paciente puede ser más agresiva que esperarlo mientras uno vea estabilidad en el nervio óptico. Sí, Sí, eso iba a decir también, que parece por ahí es obvio, pero no confiarse con presiones de 15 por ahí tomadas en consultorio y por supuesto no hacerle el seguimiento con el campo visual porque el pseudo exfoliativo es bastante traicionero y te puede morfar el nervio en poco tiempo con picos que te perdés. sí. Entonces, no confiarse en ese 15 que por ahí uno encuentra en horario de consultorio, hacerle una curva y o, por supuesto, seguimiento con campo visual y nervio. Sí. Consulta, ¿no? Porque no, eso no sé si lo pesqué. ¿Cómo estaba el ángulo de este paciente? No, acá lo había puesto, entonces. Sí, estaba, sí, tenía cinequias y Ah, listo, perfecto. Bien, sí, bien, bien. Si tiene sinequias, muchas veces uno eh, le confía mucho a la FACO para bajar la presión de un paciente, sobre todo si es un pseudoexfoliativo o un ángulo estrecho. Eh, por supuesto que si tiene sinequias, esto no va a ser tal, y un neovascular, eso inclusive un poco menos. Entonces, ujú, en muchos pacientes nosotros subestimamos el poder de la FACO y en otros lo sobreestimamos. Me parece que, como dice Ana, en estos pacientes hay, sobre todo pseudoexfoliativos, como decía Agustina recién, que es bastante traicionero, neovascular con un ángulo cerrado porque muchos ángulos cerrados nosotros los podemos tratar. Le hacemos la faco y se abre, le hacemos una goña de cinequiolisis y lo abrimos y le podemos tratar el ángulo. En estos pacientes el ángulo no lo podemos tocar. mm, Entonces, tenemos que pensar que no tenemos tantas oportunidades. Y muchas veces en estos pacientes hay oportunidades perdidas, me parece. mm. Y uno tiene que ser un poco más permeable a o hacer cirugías combinadas o al revés, hacer un staging, pero al revés, pensado distinto, bajar la presión primero y la faco la podemos hacer después. A mí me gusta en general siempre que puedo en estos pacientes hacer el antiangiogénico antes de la cirugía, aunque sea una semana, 3 días antes. ¿Por qué? Porque en general tengo el ojo un poco más tranquilo al momento de operarlo, tienden a inflamarse un poco menos, tienden a sangrar menos, más si le voy a poner un tubo. Entonces por ahí eso a mí me ha funcionado bastante bien. Cuando no he tenido tiempo, porque la emergencia del caso lo requería, lo hago en el mismo momento, pero siempre que tengo tiempo y la presión lo permite, prefiero hacer primero el antiangiogénico. De hecho, yo el miércoles operé una válvula en un neovascular y al antiangiogénico se lo puse intraquirúrgico y sangró la cámara, o sea, cuando entré, sangró de una manera deliciosa, o sea, tengo un lindo IPEMA ahora para manejar, con la complicación que me genera todo eso, o sea que idealmente hubiese sido colocarle el antiangiogénico la semana anterior, después Claro. yo lo hablé con el doctor Lichinsky, que tiene mucha experiencia en eso, y eso, la verdad, ayuda, pero como te decía el doctor antes, sí, a veces hay que ver qué tiempos tiene uno o qué urgencia con el paciente. O sea, yo el paciente no tuve la oportunidad de verlo antes como para planificarle la cosa. O sea, lo vi 2 días, pusimos válvula y antiangiogénico y ahora hay que Ana, ¿qué bailar dispositivo con usaste? ¿Te puedo preguntar? el FP, la MED. Ok. Sí, ¿Optás no más hay que... por AMED cuando sospechás que podés llegar a tener así temas en el postoperatorio, como por ejemplo neovasculares? ¿Pensás en eso a la hora de En elegir el realidad, dispositivo? en realidad es así. Yo no soy valvulóloga. Es decir, Ujú. mi cirugía de elección siempre es la trave. O sea, yo soy amante de la trave. Pongo pocas válvulas. Y sí, y Paul puse una sola. Entonces, Ah, ok. no puedo decir que tengo experiencia como para tener un criterio de selección. Lo que me parece que si voy a tener más riesgo de sangrado, esas cosas, creo que un agujero grande en una válvula me ayuda más para los procedimientos de flushing o manejo, o recambio valvular, porque no estoy debajo de los rectos, o sea, me deja más margen para poder trabajar, porque la conozco más, la válvula de Sí, AMED, sí, sí, simplemente perfecto. por eso. O sea, es Perfecto. por ignorancia, creo que Ah, está por otra bien. cosa. Más, más lo ¿Puedo volver un poquito para atrás?
Este Sí, glaucoma que está hablando Lourdes, el último caso, es un glaucoma mixto, porque tiene pseudofoliación y es neovascular. O sea que es sí, todavía ya de base más complicado para tratar. sí. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice Agus, que va a tener picos, y entonces este paciente hay que seguirlo muy de cerca, solo tomarle la presión en horas de oficina, como dicen, no sirve. Va a tener picos en algún momento, porque encima es mixto. Mm, Tenemos abolido medio trabeculado y el otro medio trabeculado tiene pseudofoliación, ¿no? mm, Entonces, primero pensar eso. También estoy un poco de acuerdo con Ana cuando dice, bueno, podemos diferir los procedimientos. Sí, podemos diferir los procedimientos si el nervio óptico nos lo permite. Pues si tenemos un nervio óptico completamente dañado o muy dañado, como dice Agustín, voy a tener que bajarle la presión porque yo le voy a hacer una FACO y durante la FACO ese paciente va a tener 60, 70, 80, mm, 120 de presión intraquirúrgica y cuando salgo de la FACO no voy a tener nervio óptico que le alcance. Las 3 fibras que tenía vivas no las voy a tener. Entonces tenemos que tener muchas cosas en la cabeza cuando tratamos a estos pacientes. Primero, si va a hacer una FACO, los parámetros más bajos que pueda. Mm. Obviamente, si le puede poner antiangiogénicos antes, antiangiogénicos antes. Si el nervio óptico me da, y yo pienso que se puede bancar una cirugía de catarata y le va a ayudar para bajar la presión, bueno, pero si no, tengo que pensar en un procedimiento quirúrgico combinado, más allá de lo que, o sea, le tengo que explicar al paciente los riesgos, porque son pacientes que quizás yo a la FACO, el paciente veía bultos, no me acuerdo cuánto veía este paciente, y cuando sale de la FACO no ve nada, por más que esté hermoso, divino y tenga una FACO preciosa. mm. Sí, Entonces, siempre pensar que el procedimiento, pero que el nervio óptico tiene que aguantar el procedimiento que pensemos que le vamos a hacer, ¿no? Solo Hola, es buen día a todos. ¿Qué tal? escuchan, ¿no? hola Fede. Eh, ¿Qué tal? Excelente, Lourdes, los casos. Qué bueno que trajiste este tema porque realmente es muy frecuente el glaucoma neovascular, la retinopatía diabética. Quería agregar, para sumar a este hermoso teneo, la importancia de trabajar con un retinólogo siempre, estos casos. Eh, Mi escuela, que es en el Santa Lucía, el doctor Ligera, papá, siempre nos ha insistido con el tema de colocar tubos por pars plana. Muchas veces tenemos pacientes con retinopatías diabéticas proliferativas que se combinan con hemovitrio. Y hablando de cirugías combinadas, algo que suelo hacer también en la práctica privada, donde trabajo con un retinólogo, es vitrectomía y tubo en pars plana. Eso, la verdad, que a lo largo del tiempo me ha dado buenos resultados. Protejo el endotelio, poniendo el tubo atrás. Se aprovecha para hacer una buena panfotocoagulación con endoláser, que eso también deja tranquilo de poder cubrir la retina periférica. Mm, Se puede combinar con antiangiogénicos. Creo que para aportar eso es una linda opción, sí, que suelo hacer y que realmente da buenos resultados en ojos que son muy enfermos, ¿no? Estamos hablando lo presentó Lourdes, son ojos que son muy enfermos, y siempre explicar al paciente que los tratamientos para el glaucoma no son definitivos, ¿no? sí, Y después hacer una pars plana, ya te deja también el ojo preparado para hacer termólisis, micropulso, trabajar en el cuerpo ciliar. Yo siempre pienso en darle más chances al paciente, que tenga opciones a futuro para seguir tratando su glaucoma, porque a largo plazo, si el paciente es aún joven y tiene larga expectativa de vida, vamos a tener que seguir pensando en procedimientos, ¿no? Así que bueno, eso, tener en cuenta el tubo, trabajar con un retinólogo es fundamental y Fede, acá te buenísimo los hacen una casos. pregunta, acá te hacen una pregunta en el chat, creo, porque venís hablando de este tema. ¿Cómo haces el buen Sí, seguimiento del tubo en caso de ponerle que no lo hayas dejado lo suficientemente largo como para verlo a través de la pupila y que sea una pupila que dilata muy mal por el neovascular y el pseudoexfoliativo? ¿Cómo haces el seguimiento de ese tubo? Si le haces y VM, ¿cuándo? bueno, Si ¿qué es lo sabías, que quieren buscar en el tubo? Si está obstruido,
Que esté bien Sí, colocado, claro, que esté en posición, que no esté obstruido por ninguna hebra que pueda haber. Por supuesto que te vas a también orientar por los valores de presión, si está libre o no, pero si no lo puedes visualizar, ¿cómo haces? bueno, como decía antes, como lo suelo hacer con un retinólogo estos casos, yo no opero en segmento posterior. Muchas veces lo vemos con una buena dilatación, OBI y indentación, lo vemos. La idea es no dejarlo cortito el tubo, por lo menos 2, 3 milímetros en pars plana, hasta 4, suelo ingresar, y así se puede ver. Si no, obviamente, VM también es una buena opción, pero no es que necesito visualizarlo permanentemente, ¿sí? El tubo. Sí es importante hacer un buen shaving de la base vítrea, eso eh, es un más, digamos, es obligatorio, ¿no? Una buena vitrectomía no alcanza con una core vitrectomía, sino que tiene que ser bien completa para estar seguros que ese tubo no se va a destruir. Después, lo que he visto, menos tasa de exposición del tubo, porque va bien atrás, va a 4 milímetros, no tiene el recorrido intraescleral, ni queda Discúlpame, cerca de la ¿usás clip? córnea. Realmente son ¿Usás buenos resultados. Perdón, ¿se ponen siempre con clip? Yo no uso clip, la verdad que yo no uso clip. ¿Qué haces? ¿Lo Por angulás eso directo y lo metés? exacto, sí, 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 sí. Yo no ¿A uso clip, no cuántos es que ¿Qué calculás? así por lo 4 milímetros? menos lo hemos aprendido, ¿no? En lo que como decía antes, ¿no? En mi escuela. No, es interesante porque una de las limitaciones por las cuales uno a veces no lo pone es por la falta de clips a veces. No es necesario en absoluto. Sí se puede poner un parche para estar bien seguros de que está bien cubierto el tubo. Queda 4 milímetros, obviamente, 3,5, 4, acorde a las condiciones del paciente, si es pseudofáquico o fáquico, ¿no? Si tiene cristalino. Pero es realmente una opción interesante, sobre todo algunos pacientes que tienen retinopatías diabéticas proliferativas, que deben ser acompañados de una vitrectomía, ¿sí? Y como dije, hablamos mucho de la panfoto, que es fundamental, y esto te asegura un buen endoláser. Entonces, simplemente traerlo a la práctica, insisto, es muy frecuente en nuestro ámbito, es una patología que nos trae mucho dolor de cabeza. El láser de cuerpo ciliar es un gran aliado, pero bueno, yo siempre pienso en el largo plazo y que el tratamiento dure lo más posible, ¿no? Entonces, tener siempre un esquema terapéutico me parece importante. Bueno, gracias, Fede, buenísimo. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Voy a seguir así termino a tiempo. Bueno, entonces el razonamiento que por ahí a mí un poco se me hace en la cabeza frente a un paciente con glaucoma neovascular es primero pensar la causa, obviamente en lo que es la retina. Segundo, ver el grado de neovascularización y qué presiones presenta. Como habíamos dicho, no solo es una presión, sino que son varias presiones que hay que ir controlando. Y en tercer lugar, el potencial visual de ese paciente. Entonces, como causas, sabemos que es principalmente la isquemia y la hipoxia lo que provoca esto. La retinopatía diabética es en un 33%, es un tercio de las neovascularizaciones. Esto, bueno, obviamente es en lo que es una enfermedad crónica. Tienen hasta un 65% de neovascularizaciones estos pacientes y tienen un 33% de desarrollarlo en el otro ojo. Las oclusiones venosas también es el otro tercio. Es importante que obviamente tienen que ser isquémicas y que la neovascularización aparece en una ventana de 60 a 90 días después de la oclusión. Y el 15% de las no isquémicas puede evolucionar isquémicas en los primeros 4 meses. Así que esto es importante cuando hacemos el diagnóstico con angiografía digital con contraste. Si fue no isquémica, volver a repetirlo y bueno, hacer un poco hincapié en esto. Y el síndrome isquémico ocular es menos frecuente, pero es importante porque obviamente está en juego la vida del paciente. Para que ocurra un síndrome isquémico tiene que haber un 90% de oclusión de la carótida y puede presentarse con la presión normal o baja por mala perfusión del cuerpo ciliar. Así que, bueno, esto para tener en cuenta. El tratamiento es la isquemia en la retina. Lo que se hace es
como hay una cascada y una liberación de factores angiogénicos, lo que hoy en día se hace es tratar con antiangiogénicos primero, después se puede hacer una panfotocoagulación a las 4 semanas, y después vas continuando con las aplicaciones intravítreas de antiangiogénicos. Según la respuesta del paciente, uno va midiendo los intervalos. Pero casi siempre no es como en la maculopatía exudativa, que uno por ahí lo pone en PRN al paciente, sino que acá es como que se siguen haciendo algunas aplicaciones, a pesar de que el paciente haya tenido una buena respuesta. En el segundo lugar, había que pensar un poco en lo que es el grado de neovascularización. Los estadios más tempranos tienen una neovascularización en lo que es el iris, van creciendo estos vasos anómalos y van llegando al ángulo formando estas membranas fibrovasculares contráctiles, que después son los que nos provocan las sinequias en los grados más severos de glaucoma neovascular. Hay un tema con lo que es la semántica, porque se le dice glaucoma neovascular en los estadios más tempranos, pero en realidad el paciente puede no tener una neuropatía óptica en estos casos. Y obviamente en los casos más severos la presión va a estar más elevada seguramente, así que ahí hay que buscarlo a eso. Siempre el tratamiento en todos los estadios va a ser antiangiogénicos o panfotocoagulación. Se ha visto que el tratamiento de la retina en los estadios más tempranos retrasa o previene en algunos casos la cirugía de glaucoma, pero ya cuando lo hacemos en estadios moderados y severos ya no hay mucha vuelta atrás. Y bueno, siempre pensar que la cirugía de glaucoma va a estar reservada en los casos más moderados severos, ¿sí? Y bueno, el tema de considerar el potencial visual, como decía Agustín, es importante no solamente por el ojo que estamos tratando, sino por el otro también. Son pacientes que evolucionan muy tórpidamente, y bueno, si tiene un buen potencial visual, vamos a pensar más en una válvula o en ciclofotocoagulación, en algunos casos, como vimos recién. Si tiene poco potencial, pero tiene dolor, por ahí un tratamiento con ciclofotocoagulación puede ser otra opción. Y si tiene poco potencial, pero no tiene dolor, se puede hacer un manejo conservativo con aplicaciones de antiangiogénicos y el manejo de la retina. Con respecto a la cirugía, bueno, hablamos que los dispositivos de drenaje son la primera línea de tratamiento. Como habían dicho también, Ana, el tema de la inyección intravítrea puede ser 1 o 2 semanas previas, idealmente. La trave, en realidad, la puse acá porque se ha estudiado, hay publicaciones, pero la realidad es que si es en caso de remisión, ya no es un glaucoma neovascular eso. Y bueno, obviamente lo que provoca es la obstrucción del ostium, cicatrización, sangrados, así que bueno, la trave mucho en este caso no la vamos a pensar. Y los procedimientos ciclodestructivos, como el endoscópico o el transescleral con ciclofotocoagulación continua o el micropulso que habíamos hablado recién también. Acá quería mostrar un poco algunas publicaciones bastante nuevas que salieron. Esta es una comparación, un estudio retrospectiva, salió este año hace poquito, de 135 pacientes que se les hace ciclofotocoagulación y válvula, se le coloca válvula de MED, y lo que se vio es que al año la presión en los pacientes con válvula de MED fue menor en todo el seguimiento comparado con la ciclofotocoagulación. Con respecto al número de medicaciones, también fue menor en la válvula de MED. En estos estudios no se toma en cuenta la visión porque son pacientes que tienen además mala visión por el problema de base, así que lo que más se toma en cuenta es la disminución de la presión y el número de medicación. Y como resultado hubo una mayor tasa de éxito con las válvulas de AMED, aunque tuvo más complicaciones, requirió menos medicaciones que la ciclofotocoagulación y menos reoperaciones. Es un trabajo, la verdad, que por ahí no muy fuerte, pero bueno, es nuevo, lo quería mostrar como para también
tener más evidencia. Este es un trabajo que me pareció que también salió el año pasado, me pareció un poco como, no sé, agresivo por ahí, pero bueno, lo que hacen es, le hacen vitrectomía más panfotocoagulación en un primer tiempo y después le hacen endociclofotocoagulación versus válvula de Ahmed. Lo que se compara, bueno, es la presión, que se vio que con la forma endoscópica, digamos, se ve que tienen parecidas, las presiones son similares al año, y lo que se ve es que con la válvula de Ahmed hubo como más complicaciones. Esto es un número, un N muy bajo, la verdad que yo lo muestro este estudio, pero realmente no tiene mucho peso. Pero bueno, me parecía porque eran pacientes que no tenían opacidades en el vítreo, digamos, no tenían hemorragias y le hacían igual la vitrectomía. Después, dos palabras que... Perdón, Sí, Lourdes. sí. Lo que pasa, yo hice, en la década del 90, hice mucha endociclo porque roté con López Mato, o sea, Sí. tenía... Y ahí, una de las cosas que se hacían era mucha vitrectomía, mucha ciclofotocoagulación y hacíamos endoláser sobre los procesos ciliares. A mí, como ya me gustaba el glaucoma, me entretenía quemando cuerpos ciliares en esa época. Y la verdad, los resultados que tuve con controles de los pacientes, era muy bueno la endociclo. Lo que pasa es que es muy agresiva porque va a ser una vitrectomía. Claro. Pero en realidad, todos estos pacientes diabéticos que vos le volás el vítreo y le haces una buena endociclo con un láser bien periférico, tienen mucho mejor pronóstico a largo plazo que el paciente que sos más conservador. O sea, es empírico lo que te digo, porque no tengo documentado, pero un poco avala el resultado de este trabajo. O sea, la experiencia me muestra que la bibliografía es un poco lo que hicimos empíricamente. Sí, sí, de hecho, bueno, en Agus seguramente se acordará, pero Caprioli allá hace endo, o sea, en estos pacientes endo o Ahmed, no hace, digamos, la ciclodestrucción continua, así que gracias, es muy buen aporte, Ana. Así que bueno, quería mostrar esto, decir dos palabritas de lo que es los antiangiogénicos en las cirugías de glaucoma. Esto es un estudio que se hizo también el año pasado, un metaanálisis con una revisión sistemática en pacientes con trabeculectomía con y sin antiangiogénicos, y lo que se vio es que a corto plazo el antiangiogénico mejoró la presión y hubo menor incidencia de IPEMA. En general se hace intravítreos, pero también pueden hacerse subconjuntival o en cámara anterior. Yo creo que bueno, generalmente uno los hace intravítreos, ¿no? Pero bueno, sí. Si alguno tiene alguna experiencia con otro tipo de vía, obviamente nos puede contar Hola chicos, perdón, en el Murphy, por ejemplo, cuando ponen dispositivos en neovasculares, hacen antiangiogénicos intracamerales, que uno sabe que no duran mucho, pero lo hacen para tratar de evitar la neovascularización, no en la cámara anterior, sino cuando sabemos que cuando ponemos un tubo, después tenemos toda la fase esa linfoproliferativa, en un glaucoma neovascular que es inflamatorio en la cápsula, ¿no? Entonces, yo no vi publicaciones todavía, pero se usa, y se usa en cámara anterior cuando uno está terminando la cirugía. ¿Sí? Bueno. O sea, creo que algún publicado hay, pero yo la verdad que no lo encontré. Pero sí lo están intentando o lo están buscando y de hecho lo usan. En este tipo, en los glaucomas neovasculares, ¿no? No en todos no poniendo dispositivos en otro tipo de glaucoma. Bien, buenísimo, feliz. Y bueno, un poco para cerrar, ya que hablamos de la vedette de este tipo de glaucoma, que es el dispositivo de drenaje, siempre, bueno, intentar usar valvulados para evitar la hipotonía.
Como decía Fede, el tubo largo evita, primero para ver bien el tubo, y además porque las retracciones de los tejidos hacen que el tubo se vaya cortando, entonces está bueno dejarlo más largo. Evaluar siempre colocación en lo posible en cámara posterior para evitar el contacto con el endotelio, porque además son pacientes que tienen la pupila más grande. Bueno, algunos no con las cinequias, pero si tienen la pupila más grande es mejor porque lo podés visualizar mejor. Y hacer aplicaciones de antiangiogénicos previa ayuda a esto al posoperatorio, digamos. Y bueno, como conclusiones, el tratamiento integral con el retinólogo y el diabetólogo o el médico clínico, en caso de que sean oclusiones vasculares, es importante. La gonioscopía, como siempre hablamos, es fundamental para ir siguiendo a estos pacientes. No tomarles la presión por ahí solamente un día, después a los 6 meses, sino que hacerles más seguimiento de cerca si tenemos dudas. Y bueno, la visión del otro ojo también es importante para tomar la conducta terapéutica quirúrgica en estos pacientes. Así que bueno, muchas gracias por escucharme y bueno, estoy acá abierta a preguntas o dudas o debates. Muy lindo, Lourdes, la verdad espectacular, y creo que aprovechamos un montón para interrumpirte también. No, mejor. Yo tenía Creo una que el cierre, así, decí. No, tenía una pregunta para ustedes, para los que operan mucho y tienen por ahí bastante. Si, bueno, justamente, digamos, siempre, digamos, en condiciones ideales, donde obviamente las prepagas lo puedan habilitar, la parte burocrática también, si siguen prefiriendo los dispositivos de drenaje versus el láser, o cómo es, digamos, cómo es la decisión en caso donde todo sea ideal, ¿no? Es que esto depende también del caso, porque si vos sabés que es un glaucoma que va a ser de difícil control, porque ya ves las características del paciente, el dispositivo de drenaje ya sabemos que es un procedimiento más que avalado con la historia y que también está más canchero con el manejo del procedimiento. En cambio, esto lo vivimos en pandemia, es decir, vos en pandemia no podías poner tubos porque no podías controlar al paciente, entonces se hicieron un montón de procedimientos no adentro del ojo puntualmente, pero también sabemos que los resultados son más variables en cuanto al control de la presión, aunque por ahí el nivel de complicaciones puede ser menor, porque no te metes a romper una membrana neovascular cuando te metes con un tubo, no tocas, no estás adentro del ojo, o sea, minimizás todas esas complicaciones. Entonces yo creo que estos son casos donde la generalización no se puede hacer. Sí, lo que puedes decir es, me parece, para dejar como, si uno quiere dejar qué tips o qué cosas hay que hacer, como decís, en un paciente que tiene un glaucoma neovascular, es el tratamiento de la retina, mejorar esa panfotocoagulación, y ya sea con un abordaje retino, glaucomatológico, quirúrgico, o sea, vitrectomía, endoláser, tubo, o tubo en segmento anterior y siempre antiangiogénicos. O sea, lo que no debe faltar es el antiangiogénico, el tubo o el láser y la vitrectomía a definir junto con el retinólogo. Entonces, no podés acá decir como en un glaucoma crónico simple que uno diría, perfecto, de inicio hago SLT o terapia médica de primera línea, si no regula paso un segundo combo de así a asá. O sea, esa esquematización es más general, me parece, en el neovascular, porque vos la cambiás según cuánto regula, qué nivel de vascularización tiene, cómo está su retina, hay que hacer o no vitrectomía asociada, está o no fáquico o pseudofáquico el paciente. O sea, todo eso te juega como variables en la toma de decisión. Y por supuesto la válvula es, pensar que desde que existe la de AMED, históricamente pues se pone AMED. Antes era AMED o CRIO, hace 30 años atrás. Sí. Y era AMED para los ojos con visión o potencial visión, CRIO para los ojos sin visión. Hoy tenés una gama en el medio que te permite hacer un mix de opciones. Sí, decinos. No sé, pienso que por ahí una de las cosas que puede, porque volviendo a tu pregunta original de puntualmente válvula o láser, ¿no? Creo que algo que puede responder bastante directo a eso es el potencial visual, por ejemplo, ¿no? Si tenés un mal potencial visual y en pos de también ahorrar el valor de la válvula, que es algo que por ahí no podemos omitir, porque es carísimo, y si tenés un muy bajo potencial visual y la necesidad por ahí de entrar con
con el retinólogo a hacer una intervención, yo aprovecharía y le diría al retinólogo hacerle el antiangiogénico, el endoláser y la ciclofotocoagulación endoscópica. Y eso es como todo en una intervención, es económico y es No, efectivo. es carísimo. Endoscópica. Pensar, Ahora, con un eso, mejor potencial visual, creo que siempre o casi siempre voy a optar por la válvula. Porque, o no, y sea, está demostrado, sí. como dice acá Agustina, los costos es lo que te marca a veces la toma de decisión. En un mundo ideal, a mí me gustaría ponerle el endoláser, la válvula, en un mundo ideal, ¿no? Estamos hablando. En la realidad es lo que me autorizan, Bien. Sí. o lo que el Sí, paciente puede pagar. sí, de hecho Pero ahora por a ejemplo, mí es un problema porque la válvula tarda un montón, el micro, bueno, el láser acá por lo menos no lo autorizan, entonces es un tema. Yo no soy muy fanática del transescleral para este tipo de casos, o sea, estaba planteando el endoscópico siempre, o sea, la endociclofotocoagulación en paralelo al endoláser de retina y en paralelo a la vitrectomía o al antiangiogénico, todo eso que lo puede manejar directamente el retinólogo. Si ya va a entrar, sí que haga el combo, que haga se todo. reúne en un combo económico y que es una muy buena opción para un ojo con bajo potencial visual. Ahora, Una, si estamos en un un- bajo potencial visual y tenemos la posibilidad económica de la válvula, bueno, para mí hay un par de cosas que me gustaría aclarar. Estuvo muy buena la presentación, son casos típicos que tenemos. La conclusión del manejo es fundamental porque no hay posibilidad de éxito sin todo eso junto. Por ahí yo me iría, como primer comentario, me iría un pasito para atrás. No siempre lo podemos evitar en estos casos, que los pacientes lleguen a un glaucoma neovascular, pero si nosotros agarramos al paciente en un estadio previo y logramos hacer una fotocoagulación a tiempo, apenas ese paciente tiene una retinopatía proliferativa o apenas detectamos que está haciendo que la trombosis que tuvo es muy isquémica, por ahí tenemos suerte y el estímulo angiogénico nos genera la membrana y estamos más o menos con suerte y no llega a ser un glaucoma neovascular. Eso como primero, ¿sí? O sea, porque por ahí una vez que agarramos todo, que agarramos el caso completo, por supuesto tenemos que hacer todo. Pero por ahí, si empezamos con todo, por ahí no llegamos al neovascular, que sería lo ideal, obvio, porque después, como vieron, es difícil manejo, pero a veces tenemos suerte. Después, Como sí, Agus, como vos decís, no hay mejor tratamiento para el glaucoma neovascular que una prevención de la diabetes, sí, y un manejo adecuado de la diabetes. sí, no hay, o sea, no hay buen panorama con uno de esos pacientes que vienen por ahí con una hemoglobina de 11 y una retinopatía proliferativa. Esos pacientes en general andan mal, pero bueno, por ahí encontramos uno como ese que tiene 7 y que por ahí estamos agarrando al principio y hacemos una buena angiografía y guiamos el láser con eso. Bueno, a veces tenemos suerte. Después, por otro lado, a ver, en sí, creo lo mismo. Yo hace muy poco estuve averiguando, porque tenía algún paciente que yo creía que era buen candidato para hacer endociclo y entiendo que no hay aparatos en Argentina ahora para hacerlo. Hasta hace poco entiendo que alguien lo tenía, hasta donde yo sé y donde pude averiguar no hay más. No está más porque no es una sonda común, es una sonda con un endoscopio, uno tiene que ver directamente cada cuerpo celular cuando lo quema, no es un diodo común. Entonces no se puede hacer a ciegas, a menos que uno idente muy violentamente y pueda ver a través de una pupila muy dilatada el cuerpo ciliar que puede hacer, sería una cosa muy espectacular de ver, pero no me parece que sea tan práctico y uno necesita la sonda especial que hasta donde yo sé no hay. Entonces, por ahí también eso hay que tenerlo en cuenta. Y ¿Vos después, sabías, Agus, perdón, el sí, láser que está en el Instituto de la Visión, el diodo sí, viejo, con sí, ese hacíamos, lo que pasa que esa es la sonda de ese diodo la que hay que conseguir. claro. Porque sí, en el el 90, retinólogo te lo hace con indentación sin problema, por ahí yo no te lo hago, pero te lo Bueno, hace. pero claro, tiene que tener
muy dilatada y dentar muy groseramente. O a lo sumo, tal vez con a ver si por ahí tenés un buen gonioscopio y te das maña, tal vez con un gonioscopio ves. Pero no lo veo tan práctico. Y después, la verdad que esto que decías vos, Lourdes, ese trabajo que presentabas de láser versus válvulas, el problema de las válvulas con las complicaciones, dependiendo del tipo de tubo que uses, si usas un tubo de AMED en general, hay que ver cuáles fueron esas complicaciones. Porque la realidad es que la inmensa mayoría de las complicaciones que tienen esos tubos son complicaciones leves y no suelen ser cosas graves, y al final de cuentas, por ahí es más grave hacerle subtratar al paciente con un láser que hacer qué sé yo, que se le suelte un punto o que tenga una fase hipertensiva o un cuadro inflamatorio persistente, que son cosas que uno puede manejar, y la pérdida visual progresiva por ahí no. Entonces, los láseres hay que tenerle, o sea, es algo que está bueno, que está viniendo como para quedarse y que tenemos esa vedette del micropulso, que está bueno porque es bajo riesgo, pero es algo nuevo, tampoco sabemos cómo nos va a ir en el futuro con esos pacientes, estamos viendo que dura poco el efecto, entonces hay que tomarlo con pinzas. La termólisis funciona bien, pero es más agresiva y tiene más riesgos, entonces pensemos, el potencial del paciente, el potencial visual es clave, pero no solamente es eso, sino también la expectativa de vida, el nivel de control. Hay neovasculares con 30 y hay neovasculares con 60 de presión. Sí, esa es buenísima, Agus. Esa era mi pregunta también, si acá hacían endociclos, si tenían experiencia con eso. Yo la verdad que no tengo nada y bueno, quería también preguntarles eso. Así Yo que no, bueno. pero sé que los retinólogos con los que trabajo sí, entonces a veces es como que les doy como moñito, les digo a este paciente, hacele un endoláser y hacele también ahí un endociclo. Y la verdad que lo hacen sin ningún inconveniente. Está bueno. No lo tengo a ninguno acá presente para confirmar lo que digo, pero es así. No, sí, pero sabemos que sí. Quédate tranquila que sabemos que lo hacen. Bueno, muchas gracias, Lourdes, la verdad, espectacular. No, gracias a todos ustedes por los aportes, porque bueno, también hacen el Ateneo, así que, y a todos los que se conectaron a esta hora de la mañana. Que tengan un buen viernes y un buen fin de semana. Y muchísimas gracias, Ana, por participar. Una Sí, genia. gracias por los Un aportes. placer acá desde Conectate el más hospital seguido. con un cafecito. Me Gracias encanta, a como todos. ustedes. Conectate la próxima también. Les mando un beso Dale. enorme. Un Gracias, beso, gracias gracias a todos. ustedes. Gracias, Chao, chao. Ana. Chao.